Bueno, lo que habíamos visto la clase pasada, habíamos visto funciones de variables aleatorias, ¿no? O sea, habíamos visto variables aleatorias y después funciones de variables aleatorias, y en esencia lo que vimos es que era lo mismo, porque era nada más una composición de funciones. Es una variable aleatoria misma ya era una función del espacio de muestreo hacia los reales, y también eso a su vez podíamos hacer ahora una función sobre los reales a los reales. Y como que todo empalmaba, ¿no? O sea, siguen siendo los mismos conceptos de probabilidad, y lo interesante con una variable aleatoria era que ya podíamos ver el espacio de probabilidad sobre los reales en vez del espacio original. Y una de las ventajas de verlo sobre los reales pues, son las propiedades que tiene, ¿no? Que está ordenado, y que a partir de eso pues, vamos a derivar después el valor esperado y muchas otras cosas, ¿no? Podemos aplicar cálculo y etcétera. Entonces, siguiendo esta misma dirección, también podemos tener funciones de múltiples variables aleatorias, que también es lo mismo. O sea, ahora si tenemos un espacio muestra S también, y X y Y son dos variables aleatorias, entonces podemos tener una función de ambas variables aleatorias, y va a ser también eso una variable aleatoria, ¿no? Podríamos hacer el diagrama, pero no sé si se alcance a ver que es una variable aleatoria. ¿En qué sentido es una variable aleatoria? ¿Por qué ahorita estamos, que esto es una definición, ¿no? Pero ¿en qué sentido esta nueva función de dos variables aleatorias es una variable aleatoria? Bueno, ahorita no voy a escribir por un ratito porque me quedé sin pila. Pero ¿por qué es una variable aleatoria también? Pues podríamos hacer el dibujo y podemos tener el espacio de estados, después de ese va a los reales con una variable aleatoria, va a los reales con otra variable aleatoria, y en esencia, ¿cuál es el dominio de esta función G? Tal vez de la composición, pero de la función así como tal. De la función G, sí. Porque cuando X toma el dominio de X es S, ¿no? Y también el dominio de Y también es S, o el espacio muestra. Pero ya después ellos evalúan a los reales, ¿no? Entonces cuando evalúan a los reales, pues nos llevan pues a los reales, ¿no? Entonces el dominio de esta función G es siempre que hago tiempo en lo que se carga la pluma. Sería R cuadrada, ¿no? Entonces, en vez de los reales, el dominio es R cuadrada. Sería como una función de dos variables, de X y Y da la función G sería el Z. Pero de cualquier forma, si ya lo vemos como composición, o sea, la función composición ahora sí ya es una función que depende ahora nada más de una sola S, o sea, es una función que va de S a los reales de nuevo, ¿no? O sea, es una variable aleatoria común y corriente. También algo aquí interesante que no... En el libro de Blinstein ven algo que se llaman distribuciones de probabilidad conjuntas. O sea, ya cuando son varias variables aleatorias, además de dos, o sea, van a tener su propia distribución. Aunque eso lo ven todavía como que creo que otros 2 capítulos más hacia adelante. Pero bueno, aquí cuando ya se introduce este espacio del X y Y, o sea, ya X y Y forman una distribución de probabilidad conjunta. Y se puede hablar un poco de eso. Ahorita no lo voy a mencionar, o lo voy a mencionar en caso de que lo necesitemos, y me parece que sí lo podemos hablar un poco. Pero bueno, ahorita que tengamos pluma, y ya la vamos a necesitar. Creo que esto se carga bastante rápido. Pero hasta igual podemos hablarlo así de choro, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de una función de dos variables aleatorias. Entonces si tenemos un dado justo de 6 caras, y X es el
y lo lanzamos 2 veces, y X es el número que sale en la primera lanzada y Y es el número que sale en la segunda lanzada, entonces aquí podríamos, por ejemplo, hablar de la suma, o sea, de decir cuál es la suma de los dos dados, que también es algo que siempre en los juegos utilizamos, y esa sería una función de dos variables aleatorias, ¿no? O sea, sería la función que suma a lo que tengan X y Y, y pues es un ejemplo muy, muy sencillo. Y bueno, ¿no? Entonces ahora, como podemos tener múltiples variables aleatorias, también viene el concepto de independencia. Habíamos visto independencia de eventos, ¿no? Fue lo que vimos unas unidades pasadas. Entonces, ¿cuál era la definición de la independencia de dos eventos? ¿Cómo estaba definido independencia de dos eventos? De hecho, ya está medio bien un tip, ¿no? ¿Qué, perdón? PDA por PDB, si son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es la probabilidad de cada uno por separado. La multiplicación de las probabilidades. Exactamente, es como está definido la independencia, y como intuitivamente que eso que expresaba que dos eventos fueran independientes, como que era lo que podíamos tratar de intuir, o qué nos representa eso. Que bueno, ya habla ahí está, de independencia es un poquito la palabra, ¿no? Y también hablamos de independencia cuando contábamos cosas, de cuándo podíamos multiplicar, porque eran independientes las decisiones. Y bueno, y en esencia es que el conocimiento de un evento no afecta a la probabilidad del otro, ¿no? O sea, si que la probabilidad sigue siendo la misma, ¿no? Como que es lo que queremos, una de las cosas que queremos representar. Y aquí en el contexto de variables aleatorias va a ser lo mismo. O sea, si sabemos que una variable aleatoria toma un valor, que esa información no nos ayuda a inferir cosas sobre el valor que toma la otra variable aleatoria. Ahora, también regresando a eventos, con dos eventos, pues esa era la condición, la que ya se expresó ahorita, pero si teníamos n eventos y queríamos decir que son independientes, ¿qué queríamos, cómo era la definición en ese caso? Hay varios ejercicios, ¿no? O sea, ahí no era suficiente con que fueran independientes por pares, teníamos que probar que eran independientes por pares, que también por tercias, por cuartetos, etc. Entonces tenía que cumplirse de que la probabilidad de la intersección de cualquier subconjunto de eventos era igual al producto de las probabilidades de esos eventos mismos. Entonces era como que una definición muy estricta, que se tenían que probar un montón de cosas. Y lo que dijimos era que en muchos casos que vamos a trabajar, como que por construcción hacemos el espacio de muestra de manera tal que ya sepamos desde un inicio que son independientes ciertos eventos. Por ejemplo, hablamos del espacio producto, de que el espacio de muestra está formado por el producto cartesiano de muchos experimentos que hacemos de manera independiente, ¿no? Que no afecta a lo de un experimento al otro, pero que sí nos interesan cosas sobre el agregado de esos experimentos, que el de lanzar una moneda, y se utilizan un montón de ese tipo de estructuras en estadística. Entonces, como vamos a estar trabajando con variables aleatorias, pues también es interesante ese mismo concepto de cuándo dos variables aleatorias son independientes. Entonces aquí la definición es análoga y trata de expresar lo mismo. Entonces, si queremos ver la probabilidad de un evento que está relacionado con dos variables aleatorias, o sea, de que X sea menor o igual que X pequeña y que Y sea menor o igual de Y pequeña. Entonces, independencia, como va a estar definido, es que eso se puede expresar igual como el producto de las probabilidades de ambos eventos. Pero aquí algo muy importante que tiene que ver un poquito con esa relación que hablábamos,
de que luego es muy exigente, que esta se debe de cumplir para cualquier par de valores x y y que estén en los reales. Entonces esta podría parecer una expresión más sencilla de definición de independencia, pero no tanto, porque se tiene que cumplir para todos los pares x y x y están en los reales, ¿no? Entonces aquí en realidad son como un número infinito de relaciones que se tienen que cumplir para que dos variables aleatorias sean independientes. Pero sí tiene que ser el caso, ¿no? O sea, si para algún valor de x ya nos da información de y, entonces ya no podemos decir que son independientes, porque si ya ese x llegara a tomar ese valor en el experimento probabilista, pues ya podríamos inferir cosas acerca de y. Entonces, pues es una definición, entonces se tiene que cumplir para todo x y y. Entonces, pero también nada más es una definición, ¿no? Entonces podemos ver ejemplos también sencillos. Entonces igual en este mismo ejemplo de que se lanza un dado 2 veces y es justo, y de nuevo si ahora x es el número que cae en el primer dado y es el número que cae en el segundo dado, así como en el caso anterior, entonces ahora también este es un ejemplo de una función de ambas variables aleatorias, y podemos tener ahora una variable aleatoria que es x más y, que le podemos llamar z, que es igual a x más y otra variable que se llama w, que es x menos y. Y aquí la pregunta es si son independientes x y y. Y por ejemplo, antes de hacer pues cualquier cálculo, ¿ustedes creen que sean independientes x y x menos y? O sea, tener información de una variable aleatoria nos da información de lo que puede caer la otra variable aleatoria. O sea, la pregunta es si x más y x menos y son independientes, ¿no? Sí, o sea, aquí tenemos ahorita dos variables aleatorias, ¿no? Una es z igual a x más y la otra es w igual a x menos y. Sabemos que esas son variables aleatorias, todos aquí son variables aleatorias. Z, como lo podríamos ver, es que es una función g que depende de x y de y que está dada por x más y, ¿no? O sea, es como está dada la función g, y a su vez pues esto es lo que define a la variable aleatoria z. Entonces es una variable aleatoria en nuestro experimento probabilístico que consiste de lanzar dos dados justos. Y lo mismo para w, o sea, el w de nuevo va a ser una función, h es una función que igual depende de x y de y como está definida es como x menos y bueno, aquí le llamamos, que como es una variable aleatoria por lo que hemos estado hablando, le llamamos ahora w. Entonces aquí la pregunta es si w y z son independientes. Y digamos que lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, para probar que son independientes, es que se cumple la relación esta, ¿no? De que decir la probabilidad de w que sea menor o igual que un w minúscula y de z que sea menor o igual que un z minúsculo, que eso siempre sea las probabilidades, que podamos multiplicar esas probabilidades. Y que esto se cumpla para cualquier w y cualquier z que están en los reales, ¿no? Entonces la pregunta es si esto se cumple o no. Es como que intuitivamente no, porque podríamos como despejar y de z, o sea, z menos x igual a y, y después sustituirla en w, pero no sé. Sí, no, o sea, y va por allí, pero también simplemente, por ejemplo, si agarrar, como esto se tiene que cumplir para todos los valores w y z chiquitos, por ejemplo, ¿qué pasa si z es igual a 12, por ejemplo? ¿Podemos decir algo acerca de la distribución de probabilidad ahora de w? O sea, ¿qué podemos decir de w si z es igual a 12? Que es 0, ¿no? Porque nada más hay una forma en la que z puede valer 12, y es que los dos dados valgan 6, ¿no? Entonces ya nos está dando información de lo que puede valer w. Me fui en el caso extremo porque es el que más ayuda, y con eso es suficiente para mostrar que ya no se cumple esto para todo w. Porque, por ejemplo, si pusiéramos cuál es la probabilidad
de que W sea igual a 12 y de que Z sea igual a 4. ¿Cuánto valdría esta probabilidad? Por lo que dijimos ahorita. Cero, no, es imposible, nunca pueden cumplirse estas dos condiciones al mismo tiempo. Entonces la probabilidad del evento de que W sea 12 y Z sea 4 no existe, ¿no? Es el conjunto vacío. Pero de hecho hasta igual, sí les queda claro, hasta si no queda claro, igual vale la pena, ya que está la pluma sirviendo, que se vean estos conceptos. Tal vez valdría la pena hacerlo. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué significa esta probabilidad? O sea, ¿qué significa la probabilidad de que W sea igual a 12 y de que Z sea igual a 4? O sea, ¿qué es esta probabilidad? Porque de nuevo, o sea, esto es una variable aleatoria, ¿no? O sea, es una variable aleatoria y cómo estaban definidas las variables aleatorias, pues estaban definidas en términos de lo que pasaba en el espacio original. Pero aquí estas W y Z son variables aleatorias, o sea, igual hasta lo podemos ya empezar a dibujar, ¿no? O sea, teníamos aquí, este es nuestro espacio muestra original, que en nuestro espacio muestra original, las cosas que viven aquí son pares de los lanzamientos de los dados, ¿no? 3, 5, 6, 6, así como los teníamos. Entonces, lo que viven en el espacio muestra es el lanzamiento de 2 dados, ¿no? El lanzamiento de 2 dados justos. Pero después también teníamos 2 funciones de variables aleatorias, o sea, teníamos la función x y teníamos la función y, ¿no? Entonces aquí los puntos en este espacio muestra, pues de hecho también hasta coinciden un poquito con el de los dados, porque aquí nada más es que el x pues es lo que cae en el primer dado y y es lo que cae en el segundo dado. Entonces, por ejemplo, aquí si esta es la 2, no sé, 1, 2, 3, 4, la 2,4, entonces, por ejemplo, este punto pues corresponde al 2,4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Así vamos a tener pues varios puntos para los valores que toma cada una de las variables aleatorias, pero bueno, ya lo podemos poner en este plano cartesiano cuando contemplamos a las dos. Pero después aquí también tenemos a otras 2 variables aleatorias, ¿no? También hasta podríamos ponerlas en un plano cartesiano, ¿no? Si nos acomoda, pero bueno, ahorita no las vamos a poner en un plano cartesiano. Entonces por acá vamos a tener a la variable aleatoria W, o sea que va a tener valores que van a ir desde el 1 hasta el 12, ¿no? El Z, ¿no? El Z es esta es la Z. Van a ir desde el 1 hasta el 12, que son los posibles valores que pueden sumar las 2 variables aleatorias. Y también vamos a tener aquí la otra variable aleatoria W, ¿y esa qué posibles valores puede tomar? 0 a 5, ¿no? Que son los posibles valores que puede tomar. Entonces ahora, si estamos tratando de hacer esta probabilidad, o sea, queremos ver la probabilidad de que W sea igual a 12 y de que Z sea igual a 4. Entonces la probabilidad de que W sea igual a 12, ¿cómo lo podemos expresar? O sea, ¿cómo podemos expresar ese evento? O sea, ¿cómo podemos expresar el evento de que W sea igual a 12? O sea, queremos que W sea igual a 12 y también queremos que el evento de que Z sea igual a 4. Entonces, ¿cómo podemos expresar este evento? O sea, vamos a tratar de expresar ahora este evento W igual a 12 y similar Z igual a 4. Entonces, el evento W igual a 12, que hasta igual ya nos podríamos saltar porque son muy parecidos, pero ¿qué sería? Sería un conjunto de cosas, ¿no? Van a ser el conjunto de valores, y lo voy a poner así, x, y, o sea, son como W es una función que depende de x, y, entonces van a ser el conjunto de valores x, y, tal que
exactamente, ¿no? Como está definida esa función, o sea, que x más y sea igual a 12, ¿no? Que a su vez entonces este conjunto pues, va a consistir nada más de un valor, ¿no? Nada más va a consistir del valor 6,6, ¿no? Y por otro lado, así exactamente igual, ¿cuál es, qué representa el evento z igual a 4? Pues de nuevo sería cuál es el conjunto de valores que son y4. Entonces son todos los valores o sea, son todos los valores tal que x menos y, si es x menos y, si x menos y son iguales a 4. Entonces, ¿cuántos de esos valores son? Entonces uno podría hacer 6,2 y 5,1, ¿no? Entonces ese es el evento, pero nosotros ahora como queremos calcular esta probabilidad, o sea, queremos calcular la probabilidad de la intersección de eso, entonces la probabilidad de que caiga 6,6 intersección 6,2 y 5,1. Pero, ¿cuál es la intersección de 6,6 con 6,2 y 5,1? El vacío, ¿no? Entonces, por eso, y la probabilidad, o sea, va a ser la probabilidad del vacío, y pues eso es igual a 0, ¿no? Entonces, por eso es que desde un inicio, pero pues ya era, o sea, igual ahorita porque apenas estamos viendo las cosas, pero como todo pues está relacionado con el espacio original, y de nuevo las variables aleatorias son funciones de espacios de muestra, ¿no? Y aquí podríamos irnos todavía más, ¿no? Podríamos tener funciones de funciones, de funciones, de funciones, de variables aleatorias, y así hasta el nivel que se requiera para el problema que estemos trabajando. Pero bueno, aquí ahorita en el caso de independencia, también con verificar un solo caso de valores que no se cumplan, pues ya pues como la propiedad se tiene que cumplir para todo W y Z, pues entonces ya lo podemos pues decir que no son independientes. Y si alguna duda o comentario. ¿Los valores que toma W puede ir desde 5 positivo a 5 negativo o solo hasta 0? De los valores que toma W, no, sí, de hecho ahí estamos mal, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, sí pueden ser negativos, ¿no? O sea, sí puede haber sido cuando x vale 1 y y vale 6, pues entonces sería menos 5, ¿no? Entonces sí podríamos ir de menos 5 hasta 5 y pasando por 0, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda o corrección o comentario? Entonces Z también va de 2 a 2, ¿no? Z sí no puede tomar 1, ¿no? Tiene que ser de 2 a 2. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, corrección, comentario? Bueno, pues entonces pues seguimos, ¿no? Y bueno, y entonces ahora eso también, el concepto de independencia lo podemos generalizar a múltiples variables aleatorias y va a ser la misma definición. O sea, si tenemos el producto o la intersección de muchos eventos, y aquí estamos hablando de la función acumulada, ¿no? O sea, como que estamos pensando en productos de la función acumulada de probabilidad, que fue también otro concepto que vimos, que dijimos que era otra forma de definir la distribución y que era más general. Ahorita, como estamos hablando de variables aleatorias discretas, también equivale, o sea, es lo mismo escribir eso. O sea, en vez de hablar de la distribución de probabilidad, podemos hablar de la función de masa de probabilidad. Entonces, podríamos haber expresado esta noción de independencia en términos de igualdades, y de hecho en el ejercicio pasado pues terminamos, porque pues, era más fácil para no contemplar todo el menor igual, hablar de los casos de igualdad nada más, ¿no? Pero esto de nuevo nada más va a ser válido para variables aleatorias discretas. O sea, ya para continuas u otro tipo de variables aleatorias sí se tiene que regresar a la definición más general con menor igual de función acumulada. Pero bueno, aquí también aplicaría en este
en este sentido. Entonces también se vuelve a aplicar y de nuevo es la misma noción de regla de productos, ¿no? De que tener conocimiento de una variable aleatoria no te da conocimiento para ninguna de los eventos asociados con las otras variables aleatorias que están presentes, o sea, con ninguno. O sea, si no te da información de varias, pero de una sí, entonces ya no son independientes ese conjunto de variables aleatorias. Entonces nada más así como que una generalización. Entonces también un pequeño teorema que también es medio intuitivo, aunque la demostración pues, puede tomar un poquito de trabajo, pero sobre todo pues, notacional y de familias de independencia, etcétera, que ahorita no lo hemos visto, pero sí, no sé si les parezca intuitivo, que si X y Y son independientes, si son variables aleatorias independientes, que entonces cualquier función de X y Y también sean independientes. O sea, ¿a eso a qué me refiero? O sea, ¿qué quiere decir que X y Y sean independientes? Que si yo tengo la probabilidad de que X menor o igual a X y de que Y sea menor o igual que Y, si eso es igual al producto de las probabilidades para todos los valores de X y Y minúsculas, entonces lo que decía, si esto se cumple para todo X, Y, entonces eso implicaría que también la probabilidad de ahora una función de X, o sea, porque va a ser una nueva variable aleatoria, ¿no? G va a ser una nueva variable aleatoria distinta y que eso sea menor o igual, no sé, hasta le pongo XZ y una función H de Y sea menor o igual que W. Entonces esto implicaría que estas nuevas variables aleatorias que son funciones de las variables anteriores, pues resulta que también van a ser independientes, o sea que sí va a ser cierto que yo puedo expresar esta probabilidad conjunta de estas dos variables aleatorias como el producto de las probabilidades. Entonces es lo que está diciendo ese teorema, ¿no? Entonces ahorita lo que le estoy preguntando es que si de manera intuitiva, ¿por qué si se cumple? Y digamos en el mismo concepto de dar información o no dar información, ¿qué significa? O sea, porque aquí arriba lo que dice es que no importa qué valor tome X, eso no afecta mi probabilidad de eventos asociados con Y, ¿no? O sea, de la distribución de Y queda sin cambios, no importa el valor que tome X. Entonces ahora la función g de X, pues claro que sí depende de X, ¿no? O sea, va a tomar un valor que depende totalmente del valor X. Y lo mismo h de Y, pues nada más va a depender de Y. Entonces, esta h de Y como nada más depende del valor que toma Y y g de X nada más depende del valor que toma X, entonces el valor que tome g de X no tiene por qué afectar al valor que tome h de Y, ¿no? Porque X, o sea, el valor que toma g de X, o sea, el valor que toma X no afecta a Y. Entonces, el valor que pudiera tomar g de X, pues tampoco va a decir nada sobre la Y, ¿no? O sea, no nos va a dar información sobre la Y. Sí, más o menos. O sea, aquí lo que nos dice lo primero es que X no te da información sobre Y. Entonces, aunque le haga cualquier cosa a esta X, aunque le eleve al cuadrado, aunque le saque raíz, aunque le aplique cualquier transformación, no me va a seguir dando información sobre la Y. Entonces, a su vez, eso tampoco me va a dar información sobre la H, porque la H nada más depende del valor que está tomando la variable aleatoria Y, ¿no? Entonces, así en el sentido de información, pues sí, si estas son independientes, pues también funciones asociadas a ellas van a ser independientes. Y se puede ver un poco más en extenso, pero yo creo que esto es suficiente. No sé si tengan alguna duda o algún comentario con respecto a esto. Y vamos a regresar un poco, les digo, en el libro, porque ya paré un poco con el otro libro porque estaba un poquito más avanzado, pero bueno, también me parece muy bueno el de Blinstein
y ven lo de distribuciones conjuntas un poco más adelante, que también es súper importante. Y aquí se adelantan sobre todo por conceptos interesantes que vamos a estar viendo, que es este de aquí precisamente. Entonces aquí una definición que es el pan de cada día, tanto de estadística como de machine learning. O sea, es una de las bases o de los fundamentos sobre los que cualquier garantía que pudiera dar machine learning viejito, cuando sí había un poco de garantías, hasta lo que intentamos en el moderno, cuando ya las garantías están un poquito más difíciles de establecer, pero de que es muy importante, pues es este concepto de IID. Entonces vamos a definirlo. Entonces vamos a trabajar con variables aleatorias que son independientes y tienen la misma distribución. Entonces es el concepto y las vamos a llamar independientes e idénticamente distribuidas, o IID. Entonces van a ser un conjunto de variables aleatorias que son independientes en esta noción que ya hablamos, o sea que el valor de una no da información sobre la otra, y que aparte de que tienen la misma distribución. O sea, por ejemplo, esto de lanzar los dados, pues son variables IID, ¿no? Si lanzamos 5 veces un dado y cada variable representa lo que cae en ese dado, entonces tienen la misma distribución cada una de esas variables, porque pues es el mismo dado, ¿no? Es el mismo dado que tiene las probabilidades de caer. Y también son independientes si es que hacemos el experimento de manera independiente, ¿no? Si es que no usamos nada de información de lo que pasa en uno para hacer el otro, ¿no? En el caso de lanzar los dados de manera independiente, pues es como que volverlo a hacer el experimento de manera independiente. Entonces llegamos a eso, o sea, llegamos a un conjunto de variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, como ejemplo, en aprendizaje de máquina, que es lo que ahorita nos interesa mucho, siempre el conjunto de entrenamiento decimos que es IID. O sea, una de las suposiciones fuertes del conjunto de entrenamiento es que que cada muestra, o sea, que es decir, rápidamente en aprendizaje de máquina, cuando tenemos un conjunto de entrenamiento y estamos diciendo que es IID, pues lo que hablamos es de que tenemos una función por ahí desconocida en el espacio de funciones que depende que tiene un dominio, ¿no? Y por ahorita para simplificar, supongamos que es RDN. O sea, tenemos RDN y por aquí tenemos una función desconocida que nos mapea de RDN, pues ya algún valor, ¿no? Por ejemplo, a una clasificación, a una regresión. O sea, por ejemplo, como las variables aleatorias aquí nos puede mapear a los reales, ¿no? Pero esta es una función desconocida, o sea, nosotros no la conocemos y nada más lo que tenemos son algunos pares de lo que pasa con esa función para algunas de sus entradas. O sea, no sabemos lo que pasa pues, para toda, o sea, no tenemos la definición de la función que nos diría lo que pasa para cualquier punto en este RDN que queremos, pero nada más lo tenemos para algunos poquitos, o sea, nada más tenemos para algunos poquitos de estos de este espacio, ¿no? Entonces, cada uno de estos poquitos, este es el X1, por ejemplo, este es el X1, este es el X2 y hasta un XN, que es el tamaño del conjunto de entrenamiento. Pues nada más sabemos lo que pasa para esa función, para esos pequeños puntos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener, no sé, para sencillos, que valga 0.1, 0.8 y 0.5. Y aquí me llevó la función desconocida, pues me llevó al valor 2.1. Y así sucesivamente, esta para 0.8, 0.8 y 0.8 me llevó al valor 3, ¿no? Y aquí 0 y 1 y 0.9 me llevó al valor 1.7. Entonces yo sé lo que pasa para algunos de estos valores. Y de estos valores yo quiero proponer una función, o sea, voy a estimar una función f gorrito, o sea, que voy a extraer aquí de mi conjunto de entrenamiento, que trate de aproximarse lo más que se pueda a la función f desconocida, que es la que en realidad generó esos datos. Entonces aquí la pregunta, o sea, es como que rápidamente el esquema es, ¿por qué es importante en qué ayuda la suposición de que veamos esto probabilísticamente? O sea, que veamos que hay un fenómeno donde los puntos, o sea, el dominio de la función, donde vamos a evaluar a nuestra función, sean parte de un proceso aleatorio
y donde hay una distribución sobre estos puntos. O sea, ¿qué quiere decir que hay una distribución sobre esos puntos? Pues de que yo voy a hablar de eventos de estos puntos, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es que observe una X donde sus atributos son tales, ¿no? Por ejemplo, si son gentes, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que en esta población encontremos gente que tenga cierta altura, ¿no? Que tenga cierto peso, que tenga ciertas cosas? Entonces van a ser valores que, como es un fenómeno complicado, que vamos a tratar de manejar aleatoriamente, y va a haber unos valores que sean más probables que tomemos que otro. Pero ahora, de nuevo, en ese sentido, y lo vamos a ver, o sea, de hecho es muy interesante, pero ahorita nada más para empezar a evaluar estas cosas, ¿qué ayuda? O sea, ¿en qué sentido ayuda? O podría ser importante que ahorita vean que definamos que cada uno de estos muestras o ejemplos de nuestro conjunto de entrenamiento sean IID, tanto en teoría pero también en la práctica. O sea, ¿qué ven ahí que ayude? O sea, ¿cuál sería como que un peor caso que no nos ayudaría para nada para crear esta función f gordito, que quisiera hacer un aproximado de la función f lo más fidedigno que uno quisiera? Pues que si hubiera dependencia, tendríamos que conocer todos los valores. ¿Tendríamos como qué, perdón? Y conocer todos los valores, o casi todos los valores, porque esos los valores dependen de los otros. Sí, ¿no? Y en un caso extremo así que dependan completamente, que todos fueran el mismo, ¿no? O sea, que por ejemplo, no sé, o sea, que dijéramos, no, pues yo voy a tener un conjunto de entrenamiento de 1000, pero siempre le pregunté a la misma persona. O sea, siempre a la misma persona le pregunté, entonces tengo 1000 casitas, pero como es completamente dependiente porque es la primera persona, entonces no, nada más es como si nada más tuviera un solo punto que me está dando información acerca de la función desconocida. Entonces, que sean independientes, lo que dice es que cada información que me da, o sea, cada valor que estoy recibiendo, no me está dando información de los otros puntos. Entonces, como que la función, cuando está aprendiendo, está tomando pues nuevo conocimiento, ¿no? O sea, nuevo conocimiento del fenómeno que se tiene, y no conocimiento viejo. Ahora, no quiere decir que no estén relacionados, o sea, porque en esencia tienen la misma distribución, o sea, por eso son idénticamente distribuidos. Estamos pensando que corresponden a un mismo fenómeno. Entonces, por ejemplo, y las relaciones también pueden crecer más, ¿no? Que es un problema también en muestreo que vamos a seguir hablando más adelante. O sea, por ejemplo, si el ejemplo clásico, y también es parte de cómo se explica la teoría de Machine Learning, pero si estamos haciendo una encuesta y que creo que la población completa, o sea, queremos predecir por qué candidato va a votar la población, o sea, como lo hacen las encuestas en todos los periodos de elecciones, pues quisiéramos tener pues un estimado de cuántos van a votar por un candidato, pero donde este estimado pues sea lo más fidedigno posible, o sea, que sí considere a toda la población que puede votar en las elecciones, y que pues va a ser lo que ya va a determinar quién va a ganar. Pero, por ejemplo, si alguien hace una encuesta donde nada más les pregunta a sus seguidores de Twitter, pues entonces ya hay una dependencia, ¿no? O sea, no son independientes las instancias, porque ya, si todas son del mismo Twitter, entonces ya están relacionados sobre eso, y ya no son independientes a toda la población. Entonces eso va a ser un mal estimado. Entonces siempre lo que queremos es que tengamos esta información independiente para poder estimar mejor, en este caso, la función que queremos tomar. Entonces ahorita es un poquito así de choro, o sea, todo esto se puede formalizar, y sí lo vamos a formalizar también cuando hacemos experimentos estadísticos. O sea, por ejemplo, cuando quieren probar un medicamento, si sirve o no, de nada sirve si se lo das a la misma persona muchas veces. Bueno, a lo mejor sirve para ver qué tan resistente es la pobre persona, pero para ver en la población cómo ayuda ese medicamento, ¿no? Pues no va a servir también que se restrinja a un grupo de población específico. Entonces todo eso es importante en los estudios estadísticos. Si quieren probar para cómo crece o cómo baja uno de peso con cierto medicamento,
pues entonces también va a ser importante si es para toda la población o si es importante dividirla en grupos. O sea, puede haber aquí una distribución que sea importante para el experimento, pero una vez que ya se establece esa distribución, pues se debe de tratar de que la muestra que se tome sea independiente y muchos de esos conceptos son importantes en estadística. Entonces, este concepto de IID, o sea, va a estar presente en todos estos, y empezó desde estadística y después se movió a Machine Learning porque digamos que la teoría más útil hasta el momento es esta de aprendizaje de máquina estadístico, de hecho así se llama. Pero bueno, es un concepto que es bastante importante. Y vamos a empezarlo a ver y ahorita pues es con algunos ejemplos, ¿no? Bueno, pero antes de eso, también algo importante con las variables aleatorias y que vamos a explotar, y los que hacen estadística y machine learning explotan pues, siempre que están trabajando, las IAs ya que son los que hacen el trabajo también explotan estas relaciones. Entonces, pero la primera, entonces vamos a, si decimos que X está distribuida como una variable aleatoria binomial, pues ya sabemos qué significa esto, ¿no? O sea, ya sabemos su historia, que tiene esta distribución binomial, ya dijimos que es el número de éxitos en n intentos independientes, donde la probabilidad de éxito es P, ¿no? O sea, eso como que es como está definida la variable aleatoria binomial, y pues pudimos calcular su función de masa de probabilidad, como en este caso que era discreta, y pues varias probabilidades asociadas a esta variable aleatoria. Pero también la podemos ver, podemos expresar esta variable aleatoria, igual pensando en su misma historia, como una suma de n Bernoullis. O sea, podemos ver esta como una suma de n Bernoullis, cada una con probabilidad P, pero donde los experimentos Bernoullis son independientes uno del otro, ¿no? Entonces podemos ver a X como esta variable aleatoria. Entonces hasta aquí por la misma historia misma, pues esto verifica esta relación, ¿no? Ambos, esta función y esta variable aleatoria, como está definida aquí, están hablando del mismo fenómeno, ¿no? Se están refiriendo al mismo fenómeno, son el número de éxitos en n intentos independientes, y lo mismo que acabo de decir se puede expresar pues como sumar las Bernoullis que toman el valor de 1 si es un éxito con probabilidad P y 0 si no, y si se hacen de manera independiente, entonces pues van a representar esta misma variable aleatoria. Aquí también podría ser muy, muy complicado ver que si intentamos calcular la distribución pues basado en esta función, se pueden complicar las cosas. Y de hecho también lo vamos a ver, pero también un poquito más adelante. Pero ¿cómo puede uno calcular la distribución? Como en este caso, por la historia ya la definimos, pero si en general tenemos una variable aleatoria, por ejemplo, y, que está definido en términos, o una variable aleatoria z, que está, z que está definido en términos de x más y, si intentamos calcular la distribución de esta variable aleatoria, o sea, su función de masa de probabilidad en caso de que sea discreta o cumulativa, pues no es tan sencillo. O sea, por ejemplo, tendríamos que ver cuál sería la probabilidad de que z tome el valor de 5. ¿Qué tendría que ser? O sea, se tendrían que ser pues, las probabilidades de todas las formas en que x más y puede darnos 5, ¿no? Y sumar esas probabilidades. De hecho, esto se hace con convolución, o sea, están relacionados con convolución, y que también lo vamos a ver un poquito más adelante, también cuando lleguemos a esta parte de distribuciones de probabilidad conjuntas. Pero se hace con convolución y puede no ser tan fácil, pero también si aprovechamos independencia, de hecho a veces uno se puede saltar la convolución y hacerlo más fácil, ¿no? O sea, también todo eso está bastante interesante. Pero bueno, en este caso la historia nos ayudaba, entonces podemos expresar una binomial como una suma de Bernoullis. Y de hecho esto también va a ayudar un chorro. Por ejemplo, vamos a ver unos casos de algoritmos aleatorios donde calcular el valor esperado de una variable aleatoria complicada es mucho más fácil cuando la expresamos en términos de sumas de variables independientes por una propiedad también útil del valor esperado. Pero bueno, ya me estoy adelantando un poco. Entonces aquí otro ejemplo otro ejemplo similar, o sea, aquí digamos ya estamos hablando igual de propiedades de variables aleatorias que hemos visto hasta ahora. Entonces ahora aquí lo que nos dice es que si x y y son binomiales,
y X es independiente de Y, entonces la suma pues también va a ser binomial, que no necesariamente tendría que ser binomial, o sea, es algo que se tiene que verificar, y va a ser una binomial con con la misma P, pero ahora donde el parámetro n es n más m. Y también para hacer esta demostración, pues, también con la historia puede ser muy claro, ¿no? Y muy sencillo, ¿no? O sea, porque X es el número de éxitos en n experimentos independientes con probabilidad de éxito P. Y Y lo mismo, pero donde son m intentos. Entonces, sí es claro que si yo lo sumo, pues sería como si tuviera el experimento de que lanzo n más m intentos y veo de esos cuántos son los exitosos, y pues ese también va a ser una binomial, ¿no? O sea, también podría ser una binomial. Entonces, con la historia se puede demostrar. De hecho, aquí que según yo no quería llegar a este caso, pero si mal no recuerdo, creo que el libro sí lo pone. Entonces, igual y vale la pena hacer el intento, y luego ya nos vamos a un descanso. Entonces, ¿de qué otra forma se podría tratar de ver la distribución Z? O sea, si tenemos Z igual a X más Y. Entonces, si yo quisiera calcular esta distribución, ¿cómo le tendría que hacer? Entonces, para calcular la distribución, o sea, yo tendría que hacer cuál es la probabilidad de que Z sea igual a un valor K dado, ¿no? O sea, ¿cuál es esta probabilidad? Y por lo que mencioné un poquito en el ejemplo anterior, cuando ya iba a decir, y que dije que lo íbamos a ver más tarde, porque más tarde fue un minuto después, ¿cómo podrían expresar este evento? O sea, ¿cómo podrían expresar esta probabilidad que sabemos que depende de X más Y? Entonces, como lo vimos la vez pasada, ¿no? O sea, dijimos, esto va a ser la probabilidad de, igual lo pongo como evento, del evento de que Z igual a K, pero como lo hicimos la vez pasada, este evento Z igual a K, ¿qué evento es? Pues es el mismo evento de los valores que puede tomar X y Y, tales que X más Y es igual a K, ¿no? Y entonces, ahora esos valores, ¿cómo los podría expresar? O sea, ¿cuáles son los valores de X y Y que suman acá? Cuando, por ejemplo, aquí X ¿qué valores puede tomar X? O sea, ¿cuál es el dominio de X? De 0 a n, ¿no? Y los valores que puede tomar Y son de 0 a m, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los posibles valores que yo puedo tomar? O sea, ¿cuánto vale este conjunto? Pues podría ser, por ejemplo, podría ser 0 y K, podría ser 1 y K menos 1, y podrían ser 2 y K menos 2, y así sucesivamente hasta ¿cuál? Hasta que valga K y valga 0, ¿no? O sea, todos esos posibles valores, cuando los sumo, todos dan K, ¿no? O sea, si sumo 0 más K es K, si sumo 1 más K menos 1 es K, y así sucesivamente. Entonces, pues yo tengo de aquí de alguna forma, pues todos estos valores. Entonces, ¿cómo podría expresar esta probabilidad? O sea, ¿cómo podría expresar esta probabilidad? Entonces, ¿cómo podría ser? O sea, que sería la probabilidad de todos estos eventos X más Y. Hasta ahorita lo voy a poner así. O sea, sería la probabilidad de todos los eventos de que X es igual a, no sé, a Y, y Y es igual a K menos I, pero digamos sería la
la intersección de todos estos, o sea, porque es más bien, o sea, serían la unión de todos esos eventos. O sea, sería la unión de todos los eventos para cuando I va de cuánto a cuánto. De 0 a acá, ¿no? De 0 hasta acá, ¿no? Entonces es la probabilidad que queremos calcular. Hasta ahí sí va claro. Y de nuevo todo es, o sea, también acordarse de los conceptos y de lo que significa cada cosa. O sea, no estamos haciendo nada fuera de definiciones o de otro lado, nada más es irse a acordar y tener todo presente. Entonces ahora aquí quisiera, ¿qué puedo hacer aquí? Una cosa que quisiera hacer tal vez sería representar esa unión como sumas, ¿no? O sea, como decir, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, pero eso se cumplía nada más siempre y cuando, ¿qué? La intersección fuera cero. Sí, más que independientes, que fueran mutuamente exclusivos, ¿no? O sea, que fueran o disjuntos los eventos, o sea, que la intersección fuera 0. Entonces aquí la intersección de estos eventos es 0, pues sí, ¿no? O sea, si yo ya tomo, o sea, si se toma este valor, no se puede tomar ya ninguno de los otros valores, ¿no? O sea, si ocurre este evento, ya no pueden ocurrir los demás, y viceversa, o sea, porque son puntos específicos del experimento. Entonces sí lo puedo escribir esto así. Entonces esto lo puedo escribir como la sumatoria desde I igual a 0 hasta acá, de la probabilidad de que X sea igual a Y y que Y sea igual a K menos I, ¿no? Pero ahora podemos aplicar la propiedad de que X y Y son independientes. Entonces, como X y Y son independientes, entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, que esto lo puedo escribir como el producto de las probabilidades, como el producto de las probabilidades, ¿no? de cada una de las variables aleatorias separadas, porque son independientes, ¿no? Esto era importante decir que eran independientes, ¿no? Es parte y X y Y son independientes. Entonces, pues ya entonces ahora también, ahora como son binomiales, ¿cuál era la probabilidad de que X tome el valor de Y? Ajá, no era como es la X, era N en I, y luego eso por P a la I, por 1 menos P a la N menos I, ¿no? O sea, la definición de la binomial, o sea, cuántas formas, o sea, con el éxito de entre los N, quiénes son los Y éxitos, dónde pueden caer, y bueno, estas ya son sus probabilidades. Y lo mismo para Y, ¿no? Pero ahora Y sería M en K menos I. Y luego, como también es P, aquí sería P a la K menos I por 1 menos P a la M menos K más I, ¿no? Y pues ya si queremos simplificar un poco, sería P a la K, o sea, sería NI por MK menos I, pues aquí sería P a la K por 1 menos P a la N más M menos K, ¿no? Entonces, lo primero aquí que hay que observar es que esto no depende de I, ¿no? O sea, ahí ya entonces, ¿qué le puedo hacer a eso?
sacarlo, ¿no? Entonces, para no escribir todo, entonces voy a... Entonces ya lo sacamos. Y ahora pues es ver si podemos que ya ahorita porque pues sabemos a qué debemos de llegar, pues ya sabemos qué es esto. Pero aquí nos puede ayudar para hacer la demostración, aunque ya sabemos a qué podamos llegar. Sabemos que aquí a lo que quisiéramos llegar para que sí se cumpliera pues con el teorema, ¿esto a qué tendría que valer? Esta sumatoria de I acá hasta... ¿Qué tendría, esto cuánto tendría que ser? O sea, tendría que ser, como dijimos que la suma también es binomial, pero con n más m, o sea que esto debería de ser igual a n más m, y como lo que tiene que dar es k, pues debería ser n más m en k, ¿no? O sea, es a lo que tendríamos que llegar. Pero bueno, una de dos, o hacemos la sumatoria y expandimos esto, pero ¿qué otra estrategia tenemos para demostrar esto? El de hacer un story proof, ¿no? Entonces aquí, y de hecho ya hasta creo que sí lo hicimos, ¿no? De que pues, queremos agarrar un equipo de tamaño K de un grupo de n más m, pero también lo podemos separar como si fueran los del Poli, los del UNAM que habíamos dicho, donde vamos a separar los grupos donde hay exactamente cierto número del Poli, o sea, cuando hay I del Poli y los demás del UNAM, ¿no? Entonces con eso lo podemos hacer. Ahorita ya no lo vamos a hacer a detalle porque creo que ya lo habíamos hecho, pero bueno, entonces esto es igual a n más m en k, ¿no? Entonces sí es cierto que las binomiales coinciden, pero pues eso fue un chorote lo que tuvimos que hacer, ¿no? Y aquí la historia también aplicaba, o sea, también todos los conceptos de independencia, porque podemos escribirlo precisamente, y hasta igual ya me vengo acá arriba, o sea, como dijimos en el teorema anterior que x se podía escribir como Bernoulli, o sea, como x1 hasta xn Bernoulli, o sea, es lo que dijimos, pero a su vez y también lo puedo escribir como otras Bernoulli, o sea, como de y1 hasta ym que son Bernoulli, entonces x más y pues va a ser igual a pues, todas las sumas, ¿no? De x1 hasta xn más y1 hasta ym. Entonces esta es una suma de m más n Bernoulli independientes una de la otra, ¿no? Y dijimos que la suma de Bernoulli independientes pues es binomial con el número de intentos y aquí todos tenían la misma probabilidad de éxito. Entonces, pues ya es otra forma, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda o comentario? Bueno, entonces vamos a descansar tantito.